Hola, soy Mariana Alemán y les doy la bienvenida. El día de hoy vengo a hablarles de la psicoterapia gestal. Esta es una psicoterapia que se va a encargar de los conflictos que se dan como resultado de la tendencia a evadir la responsabilidad de lo que somos. Es una psicoterapia organicista y holística. A lo largo del video voy a explicar por qué. Su creador, Fritz Perls, parte de la premisa de que cada uno de nosotros tenemos necesidades e intereses únicos y que estas necesidades e intereses únicos van a entrar en un juego, van a entrar en una dinámica con los intereses y necesidades del ambiente. Y con el ambiente se refiere a los otros. Digamos que esta relación o cuando entra en juego mis necesidades e intereses y el encuentro con las necesidades e intereses del ambiente, se va a generar una sola unidad indivisible. ¿Qué quiere decir Fritz con esto? Que el organismo y el ambiente tienen que ser contemplados como uno. Entra aquí en juego la característica holística de esta psicoterapia. Para la Gestalt, para aproximarse al ser humano y aquello que lo aqueja, debemos entenderlo como la totalidad de sus partes. Debemos entenderlo bajo la dinámica y la relación que tiene con su ambiente. ¿Cómo es que se va a generar esta relación entre mis necesidades e intereses y la de los demás? Fritz va a hablar de introyecciones. ¿Qué son las introyecciones o qué es introyectar? Bueno, la sociedad tiene objetos y tiene elementos que existen en el exterior, pero también esos elementos los vamos a tener adentro, los vamos a guardar. Las reglas, las normas, las personas, las ideas, los pensamientos, la cultura, todos los elementos que constituyen este ambiente van a estar afuera, pero también van a estar adentro. Y debido a la complejidad de estas introyecciones, Fritz propone que debemos masticar estas introyecciones. ¿Qué quiere decir con masticar? Quiere decir que debemos digerir, que debemos procesar aquellos elementos que corresponden al exterior y que nosotros hemos guardado. Es a partir de esto que Fritz va a proponer el término de metabolismo mental. ¿Y qué es el metabolismo mental? Bueno, así como cuando comemos y tenemos este proceso de digestión a través del cual vamos a absorber los nutrientes que necesitamos, los carbohidratos, las proteínas, y lo que no necesitamos o lo que no nos sirve lo vamos a desechar. Fritz propone que este proceso es similar en cuestiones psíquicas, en cuestiones mentales. Es decir, necesitamos digerir estas ideas, estos pensamientos, estos afectos que vamos introyectando. Vamos a digerirlos, vamos a procesarlos y debemos tomar aquello que nos sirva, aquello que nos nutre, que nos alimente. Y que lo que no nos sirva, lo que no sea funcional para nuestro organismo, para nuestro sistema, entonces habrá que desecharlo. ¿Y cómo es que podemos desechar aquello que no nos sirva? Aquello que probablemente nos pueda perjudicar. Pues Fritz va a hablar de la sabiduría del organismo. ¿Qué quiere decir con esto? Siguiendo el ejemplo del proceso de digestión de la comida, cuando comemos algo probablemente que ya estaba en mal estado, o cuando nos pasamos de la cantidad de alimento, o cuando probablemente no teníamos tanto deseo de comerlo y aún así lo comemos, nuestro organismo va a lanzar una serie de señales con lo que nos va a decir que algo está andando mal. En este caso, en el caso de los alimentos, puede ser una indigestión, puede ser un malestar estomacal, puede ser este dolorcito, a lo mejor esta punzada en la boca del estómago, diferentes situaciones. Pero les va a decir que el organismo nos avisa cuando algo está ocurriendo mal. Lo mismo puede suceder o va a suceder con los afectos, con las ideas, con las situaciones. Pero dice que nuestro organismo nos avisa, nos manda señales de que algo no está bien, de que algo nos cayó mal, de que algo nos está costando trabajo procesarlo, digerirlo. Es por eso que los psicoterapeutas gestálticos constantemente le van a estar preguntando a sus pacientes cómo se sienten, en dónde lo sienten. Ok,
con esta situación, con este evento, con estas personas. ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿En dónde lo estás sintiendo? ¿Hay pesadez? ¿Hay dolores? ¿Hay contracturas a lo mejor? ¿Hay ciertos nudos en la espalda? ¿Qué estás sintiendo? ¿Dónde lo estás sintiendo? Es por eso que uno de los principales objetivos de la Gestalt es promover algo que Fritz denominó el awareness, es decir, el darse cuenta. ¿El darse cuenta de qué? De lo que es mío, de lo que yo soy y de lo que no soy yo. De lo que está haciéndome daño, de lo que me está lastimando, de lo que me está generando un malestar, de lo que me está generando sufrimiento. Él confía que si aprendemos a identificar las señales de nuestro organismo, podremos entonces identificar aquello que necesitamos desechar, a identificar qué es lo que nos deja algo, qué es lo que nos nutre, qué es lo que nos alimenta. Y entonces poder digerir, poder depurar aquello que no. Junto con promover el awareness, dentro de los objetivos de la Gestalt, está un acompañamiento al paciente, ¿a qué se refiere potencial Fritz? A recuperar las partes alienadas, es decir, recuperar las partes perdidas de su personalidad, integrarlas, que el paciente sea capaz de asumir que esto no es de él, pero que esto sí lo es, y que probablemente genera un tantito de incomodidad el aceptarlo. Y entonces nos hemos pasado gran parte de nuestra vida renegando y esto empieza a causar conflictos, empieza a tener efectos en nuestro organismo. ¿Y cómo es que va a lograr estos objetivos la Gestalt? Bueno, Fritz propone que la práctica clínica de la Gestalt recaiga en 3 elementos importantes: en su propósito, en su instrumento. ¿Y cómo va a lograr estos objetivos la Gestalt? Bueno, pues Fritz propone 3 elementos de la práctica clínica que nos pueden llevar a estos objetivos. Estos elementos son el propósito de la terapia, el método de la terapia y el instrumento de la terapia. ¿Cuál es el propósito de la Gestalt? Bueno, es que el paciente logre integrar, reintegrar, reincorporar todas las partes de la personalidad que han sido alienadas, o que han sido rechazadas, o que han sido negadas. ¿Cuál es el método de esta psicoterapia? Constantemente en sesiones es vigilar la conciencia del paciente. ¿Y a qué se refiere Fritz con esto? Bueno, que tienes que traer al paciente al aquí y a la ahora. Los sujetos constantemente están teniendo fugas o están teniendo ciertos escapes hacia lo que fue y hacia lo que será, es decir, al pasado y al futuro. Y para la Gestalt, estas fugas son unas resistencias a afrontar el hecho o el evento que le está causando malestar o que le está causando conflicto en ese momento. Entonces, ese es el método que se va a utilizar en la práctica en las sesiones de la Gestalt. Vigilar, regresar al paciente constantemente al aquí y a la hora, a lo que le está sucediendo ahora. Y finalmente, ¿cuál es el instrumento de la Gestalt? Va a ser el identificar cuáles son los papeles sociales, cuáles son los roles sociales que el paciente viene e interpreta contigo. ¿Para qué? Una vez que el terapeuta los identifica, puede el terapeuta representar estos papeles, estos juegos, estos como si estos debiera. ¿Para qué? Para que el paciente pueda darse cuenta de que le está interpretando, pero que en realidad eso no es lo que es. Eso no es su sí mismo. Eso son todas esas introyecciones que han tomado el control de su vida. Son todos esos sesgos que han tenido efecto en su percepción. ¿Cómo va a lograr esto? Bueno, pues finalmente Fritz propone 3 técnicas fundamentales para el ejercicio de la Gestalt. Las técnicas expresivas, las técnicas integrativas y las técnicas supresivas. ¿Cuáles son las técnicas expresivas? Es estimular al paciente, impulsarlo a que exprese lo interno. Esas son las técnicas expresivas. Que pueda manifestar, que pueda decir, que pueda identificar en dónde le está doliendo, qué es lo que le está doliendo, qué es aquello que lo queja, qué es lo que ha estado guardando. Esas son las técnicas expresivas. Las técnicas integrativas son aquellas técnicas que promueven
justamente este recuperar de las partes que han sido rechazadas, que han sido alienadas o han sido negadas de la parte de la personalidad del sujeto. Es decir, integra, recupera. Recordemos esta característica holística de la terapia. Esto también lo va a pretender alcanzar esta visión holística dentro de las sesiones, dentro de ese encuentro con el paciente, que el paciente sea capaz de visualizarse como un todo, sea capaz de salirse un poco o aún mucho de la situación en la que se encuentra. ¿Para qué? Para que pueda visualizar todo aquello que es él, que lo conforma, todas aquellas introyecciones que lo han nutrido, pero también todas aquellas introyecciones que lo han mayugado, que lo han herido, que lo han lastimado. Y finalmente, las técnicas supresivas. Estas buscan confrontar al paciente y suprimir todo intento de escapar hacia el futuro o hacia el pasado. Para Fritz, la psicoterapia va a ser una especie de representación, una especie de juego. Y no lo malinterpretemos, va a ser un gran role-playing, es decir, un juego de roles en el que el paciente viene jugando a ser algo, viene jugando a ser el que no le importa, viene jugando a ser el responsable, viene jugando a ser el que cuida a todos, viene jugando a ser al que no le importa lo que piensen de él o lo que digan de él. Y entonces, el terapeuta debe también jugar, pero no a los papeles que el propio terapeuta tiene, no, sino que debe interpretar, debe jugar con todas estas representaciones con las que llega el paciente. Hay un video fascinante que ustedes pueden encontrar aquí en YouTube que organizó una universidad hace ya bastantes años para mostrar las técnicas de intervención. Es una mujer que interpreta justamente diferentes situaciones o diferentes motivos de consulta y la atiende Rogers, la atiende Ellis y la atiende Fritz. Y justamente en la intervención de Fritz podemos notar esto que estoy diciendo. La paciente, que ahí llaman Gloria, entra y se está riendo. Y le dice a Fritz, es que estoy nerviosa. Y entonces Fritz le contesta, no me parece que estés nerviosa porque te estás riendo. Estás divertida entonces. Gloria lo toma como algo ofensivo, como algo agresivo. ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Por qué lo dices? Y entonces a partir de que Gloria se sienta y llega, digamos, con una expresión física, con movimientos, con ademanes, con expresiones faciales que denotan otra cosa, y ella dice que está llegando sintiéndose nerviosa. Y él, desde ese momento, Fritz empieza a confrontarla, empieza a suprimir sus intentos. Es que yo recuerdo que una vez, ¿y qué hubiera pasado si en esa ocasión, si en ese escenario que tú me estás diciendo, hubiera llegado hasta sus últimas consecuencias? Gloria empieza a construir una historia a partir de lo que pudo ser. Llevan esa historia hasta las últimas consecuencias. Gloria es capaz, después de regresar, de situarse en el aquí y ahora, de hablar de lo que le aqueja, de lo que le molesta. Las técnicas pueden ser de una o de otra. Pueden ser, una misma técnica puede ser expresiva, puede ser supresiva. Una de las técnicas que más se conoce, que son las más populares de la Gestalt, es la silla vacía. Es decir, confrontar al paciente con esta representación de aquello que ha perdido. Y con pérdidas no específicamente me refiero a la muerte, ¿no? Puede haber perdido una relación, puede haber perdido el contacto, puede haber perdido una parte de su cuerpo. Coloco ahí en ese espacio y voy a guiar al paciente como en una especie de simulación. Aquí enfrente está tu padre, aquí enfrente está tu madre, aquí enfrente está tu pareja, aquí enfrente está tu amigo, está tu compañero de trabajo. ¿Qué le dirías? Estos juegos del cómo sí, si estuviera aquí, ¿qué le dirías? ¿Qué crees que él diría? Y entonces juegan, interpretan. Y eso es lo que se hace en sesiones terapéuticas de la Gestalt. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos en el próximo video.